Por favor, un poquito rápido porque tenemos que terminar lo que nos faltaba de la clase anterior y hacer unidad innata, que no es mucho, con el conjunto de tiempo suficiente para terminar. Hablaremos entonces ahora de lo que nos faltaba en cuanto al sistema inmune y respuesta inmune y luego inmunidad innata. Respuesta inmune. Nos quedamos en que la respuesta inmune era el conjunto de procedimientos para defender, y el sistema inmune el conjunto de órganos o células que empleamos para defender. La respuesta inmune se logra de dos formas. O sea, un organismo superior monta su respuesta inmune de dos maneras diferentes, a las que le llamamos respuesta inmune activa y respuesta inmune pasiva, que me van a generar, por supuesto, una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. Mejor hagamos primero la pasiva, porque la inmunidad pasiva, que se monta por una respuesta inmune pasiva, se hace cuando el equipo inmunológico que trabaja frente al antígeno no es el mismo que estoy protegiendo. Eso lo podemos nosotros conocer mediante unas vacunas, determinado tipo de vacunas. O sea, me quiero defender yo frente a una infección, pero el sistema inmune que va a trabajar para defenderme no es el mío, sino el de otro organismo. Entonces yo inoculo el antígeno, esta cosa extraña, en otro organismo. El sistema inmune produce anticuerpos contra esta cosa extraña y yo luego le saco el suero donde están los anticuerpos y me lo pongo yo. Lógicamente, como esos anticuerpos son específicos contra ese antígeno, me van a proteger contra ese antígeno cuando ese llegue o si es que ya yo lo tengo. A eso le llamo respuesta pasiva, porque mi sistema inmune no está trabajando, lo hago trabajar al de otro. Entonces lo que se inyecta es un suero con anticuerpos, que provienen de otros organismos inmunizados previamente. Este suero se administra a un sujeto no infectado generalmente, aunque podría ser que ya tenga el antígeno, sobre todo si no es un antígeno infeccioso, sabemos por qué, y cuando llega o el antígeno esté en el organismo, los anticuerpos que le estoy suministrando van a reaccionar contra la cosa extraña, contra el elemento extraño, y luego lógicamente van a superar. A eso le llamo inmunidad pasiva. ¿La inmunidad pasiva tiene especificidad? Sí, porque el anticuerpo es específico contra el antígeno. ¿Tiene memoria? No, porque mi sistema inmune no ha trabajado. Lo que me está defendiendo son armas extrañas que vienen de otro organismo. Es el ejemplo típico de las vacunas, por ejemplo, antiofídicas, o sea, contra serpientes, contra arañas, antilopocélica, antilatroética, etc. Porque cuando la serpiente o la araña pica, mi sistema inmune va a responder, pero va a demorar. Y mientras demora para que se monte el específico, ya hemos dicho que por lo menos 8 o 10 horas, el veneno me mató. Entonces lo que hay que hacer es ponerme anticuerpos contra ese veneno, pero que previamente ya han sido fabricados. Los sueros antiofídicos, los sueros antilatodécticos, antilopocélicos, todos estos sueros polivalentes, todos estos fueron fabricados en caballos generalmente y se los venden en ampollas. Entonces cuando yo tengo la picadura me inyecto inmediatamente ese suero, que normalmente le llamamos antisuero. Me pongo un antisuero. Es una vacuna muy efectiva, esta inmunidad pasiva, pero tiene un problema. ¿Cuál será? ¿La enfermedad del suero? Sí, pero ya yo sé que no tiene memoria. O sea, eso ya no es problema. Ya yo sé que ese es un inconveniente. Que con el suero vienen las proteínas del animal. Okay. No necesariamente las proteínas, porque yo puedo purificarlas. Que si el suero es hecho en caballo,
y yo me inyecto ese suero con los anticuerpos, entonces, primero, como dice groseramente, es todas las proteínas de caballo que tiene el suero me los estoy metiendo y mi organismo las va a reconocer como extraño. Entonces va a comenzar a generar una respuesta contra esas cosas del caballo. Inclusive podrían purificarse si tengo temor a las proteínas del caballo y saco solamente los anticuerpos y me inyecto solo los anticuerpos. Sí, pero incluso los anticuerpos del caballo son elementos extraños para mí. Solamente del anticuerpo voy a usar unas puntitas y todo el resto del anticuerpo que es de caballo, el organismo y el sistema inmune lo van a conocer como extraño. Por eso es que esta inmunidad pasiva puede ser usada en contadas oportunidades. O sea, yo puedo inocular un suero antiofídico, por ejemplo, si trabajo con serpientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya con 5 a 6 veces, ya estoy presentando una respuesta a un shock anafiláctico notable. Porque ya son 5 veces que me he inoculado esas cosas extrañas. El sistema inmune tiene memoria contra eso extraño y comienza ya a reaccionar también. Entonces hay una cantidad limitada de aplicaciones. Porque si no, me va a salvar contra el veneno, pero me mata la respuesta inmune mía contra los extraños. La otra es la inmunidad activa. La inmunidad activa hace trabajar a mi propio sistema inmune. O sea, yo no voy a fabricar los anticuerpos en otro organismo, sino en el mío. Esta inmunidad activa implica entonces la aplicación no de anticuerpos, sino del antígeno. Es el antígeno el que tengo que inocularme para que mi organismo responda, lo haga trabajar a mi sistema inmune. Se aplica el antígeno, que también es una vacuna, y mi organismo va a responder, pero va a demorar días o semanas, o 8 o 10 días, algunos antígenos son más lentos y van hasta semanas. Pero el objeto es prevenir la enfermedad, porque cuando llegue el agente infeccioso yo ya tengo memoria, entonces puedo responder. Esta inmunidad activa permite la recuperación cuando llegue el agente infeccioso. ¿Tiene especificidad? Sí, porque es el antígeno el que está siendo visto. ¿Y tiene memoria? Sí, esa es la ventaja frente a la pasiva. Porque como es mi sistema inmune el que está viendo al antígeno, lógicamente crea memoria. Las vacunas activas son de este tipo. Y estas pueden ser cuando el antígeno, por ejemplo, es atenuado. Hay muchos virus que son no virus necesariamente de humanos, sino de otras especies que nos pueden aplicar. Es el típico caso, por ejemplo, de BCG para la tuberculosis. Cuando nacemos, apenas nacemos, en la primera semana nos meten vacuna contra tuberculosis, que se llama BCG. ¿Qué es BCG? ¿Qué significa BCG? Bacilo de Calmette-Guerin. BCG, bacilo de Calmette-Guerin, eso significa BCG. ¿Y el bacilo de Calmette-Guerin qué es? Es una bacteria, es una micobacteria, es Mycobacteria tuberculosa, es tuberculosis, pero no humana, es una micobacteria vacuna, o sea, de ganado, y lógicamente no nos afecta, o aviar en todo caso, que no hace enfermedad en nosotros, salvo que estemos inmunodeprimidos o que la carga sea muy alta. O si no, podrían ser los mismos virus o los mismos agentes de la enfermedad de humanos, pero atenuados. Entonces se cultivan las bacterias o los virus en sistemas en los cuales se les da bajas condiciones nutricionales, se los centrifuga con bolas de acero para malograr sus paredes, de tal manera que cuando uno se pone la carga es mínima y malograda. Pero igual la proteína está ahí, entonces el sistema inmune lo va a ver. O fraccionados, o antígenos fraccionados. Entonces yo cultivo el agente infeccioso y después lo mato por prensa francesa o por calor, se rompe, pero las proteínas están ahí, y esa proteína rota, esa se inocula. Lógico, el sistema inmune lo va a ver y va a reaccionar contra eso. Eso me va a proteger. Esas son vacunas activas.
antes. La respuesta inmune se potencia. La respuesta inmune no es una sola respuesta frente a ese antígeno que no, se potencia. ¿Qué significa que se potencia? Que yo aplico el antígeno, el sistema responde, pero si otra vez aplico el antígeno nuevamente después de un tiempo, la respuesta es más grande y más rápida. Más grande y más rápida. Eso se llama potencia en la respuesta inmune. Se potencia. Miren, en este organismo, por ejemplo, se aplica, lógicamente van a haber linfocitos vírgenes, quiere decir que no han visto a su antígeno, y se aplica el antígeno X, antígeno cualquiera, un antígeno X. Entonces el organismo va a responder, demora unos días y comienza a responder. Esta se llama respuesta primaria. La respuesta primaria es el primer pico de anticuerpos contra ese antígeno que prepara el organismo. Respuesta primaria. La respuesta primaria es baja, insuficiente y demora, dependiendo de la calidad del antígeno, entre 2 días las más rápidas, si es un antígeno fraccionado, un buen antígeno, hasta 15 días a 20 días. Por eso es que cuando uno quiere viajar, por ejemplo, a la selva, le obligan a vacunarse contra fiebre amarilla. Pero le dicen, pero venga 10 días antes de su viaje. No puede venir el día anterior al viaje. No, pues, ¿por qué? Porque están esperando la respuesta primaria. Y la respuesta primaria demora 10 días en fiebre amarilla. Entonces, dependiendo de qué sea la enfermedad, la respuesta primaria demora un poco más, un poco menos. La respuesta primaria es el primer pico de anticuerpos. Pero si no hay el antígeno, lógicamente va a caer. Pero no a cero. Algo va a quedar por la memoria. La memoria guarda. ¿Okay? Si después de un tiempo le pongo a este organismo antígeno X y antígeno Y, otro antígeno, el antígeno X tiene linfocitos de memoria. Entonces, cuando es aplicado, tiene una respuesta llamada secundaria. Y la respuesta secundaria es mucho más rápida, ya no tengo que esperar los 10 días, por ejemplo, en fiebre amarilla, sino en horas. En horas ya tengo respuesta secundaria. Y es mucho más grande que la primaria. En la primaria llegó hasta la secundaria. Más grande significa niveles de anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos se producen? Es mucho más alta. En cambio, como el antígeno Y o Y, bueno, la Real Academia se llama Y, ahora se llama Y. Si yo tengo el antígeno Y, entonces este Y, como es primera vez que lo ve en el sistema inmune, monta su respuesta primaria. Si después le pongo Y, entonces habrá una secundaria. Y si le pongo X, habrá una secundaria también. La tercera respuesta, la cuarta, la quinta y la sexta se llaman secundarias, no hay primaria y secundaria, que será más alta y más alta y más alta. Cada vez, cuando uno se aplica por primera vez un antígeno, y se aplica, digo, si yo me inoculo o si me pongo en contacto, de repente voy, el insecto me pica, esa es la primera vez que mi sistema inmune lo va a ver al antígeno, se llama primoinfección. La primoinfección es la primera vez que el sistema inmune lo ve a ese antígeno. Las primoinfecciones me van a dar respuestas primarias. Y de ahí en adelante, cada vez que mi sistema inmune vea ese antígeno, toma el nombre de booster. B-O-O-S-T-R, booster. O sea, hay una primoinfección y boosters. Cada vez siguiente es un booster. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 boosters. Después, cuando uno fabrica anticuerpos en un animal experimentalmente, por ejemplo, para cosecharlos, puede ser para usarlo como pasiva o para estudiar respuesta inmune, lo que hace es una primoinfección y después boosters. Después aplicamos. La primoinfección, normalmente cuando uno quiere fabricar en investigación niveles altos de anticuerpos, la primoinfección
no me interesa mucho por qué vía ser, claro, porque mi sistema inmune igual lo va a ver recién y lo va a colectar al antígeno. Entonces, generalmente se hace con una inyección intramuscular o intradérmica al animal. Los boosters, ellos interesan que el antígeno se suelte lentamente. Y mientras más tejido linfoide coja el antígeno en un booster, mejor, porque lo que yo quiero es que se alarme el sistema inmune. Por supuesto, para no afectarlo al animal ya está primo infectado, ¿no? Entonces ya tiene respuesta. Por eso es que la primo infección generalmente es una intramuscular o una intradérmica. Pero los boosters se hacen con 10 o 20 inyecciones chiquititas y generalmente subcutáneas. Cuando trabajan con un animalito, con un conejo, la primera inyección es una inyección intramuscular. Y cuando hacen los boosters, se le pega el lomo y se agarra y se dibuja en el lomo un cuadradito donde se le ponen los puntitos, entonces uno agarra 20 inyecciones. Todas subcutáneas, suavecito, le cubre todo el lomo con antígeno, para que lo vaya cortando poquito a poquito ese antígeno y lógicamente la respuesta es alta. Los boosters cada vez van haciendo que la respuesta secundaria sea a un techo más alto, pero cada vez es menor. Todo animal, todo sistema inmune tiene un tope, entonces. Llega un momento en que yo le puedo meter, por ejemplo, a un animal 5 boosters, y hablo de humanos también, puede ser, le puedo meter 5 boosters, y al sexto, séptimo ya no aumento más. O sea, ya estoy en el techo de anticuerpos. Eso depende de cada animal. A veces hay conejos que responden muy bien, hay conejos que no responden, o caballos que responden y caballos que no. Entonces, si yo quiero cosechar anticuerpos, a veces le agarro un conejo, comienzo a meterle 4 o 5 boosters y sigue incrementando el nivel de anticuerpos. Llego al 7 con un nivel de anticuerpos enorme, saca un poco de sangre y cosecha un montón de anticuerpos. Y hay conejos malos respondedores, hay animales en general malos respondedores, que 3, 4, 5 boosters, su nivel está bajo, su secundaria, y ya no dan más. Pero eso es naturaleza de cada animal, carga genética. Entonces hay animales que sirven a producirse y hay animales que no sirven. ¿Ok? Entonces, la respuesta inmune se potencia. Los linfocitos responsables de esta respuesta inmune son de diversos tipos, varios tipos de linfocitos. Puedo hablar de linfocitos B, linfocitos T cooperadores, linfocitos T hidrolíticos, linfocitos T reguladores y linfocitos MK, natural killer. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de linfocitos. Los linfocitos B, no voy a describirlos ahora, solo los menciono ligeramente en características muy generales, porque después van a ver cada un tipo de respuesta y lo vamos a conocer. Los linfocitos B, ya dijimos que se maduran en ¿dónde? Médula y vaso. Pasan por médula y vaso. Y su función principal es producir anticuerpos. Para neutralizar a la vida. Esa es la función de estos T. Los otros, que se llaman T, los linfocitos T, pasan por timo, se maduran por timo, a excepción del NK. El NK se produce y desde que se produce ya es efector. Por eso se llaman linfocitos T, porque pasan por el timo. Y de estos tenemos hasta 3 tipos: T cooperador, T citotóxico y T regulador. El T cooperador, vayamos un poquito familiarizándonos con estos términos, también es llamado T helper, helper es ayudador, por eso se llama cooperador, T helper, o T4, los que quieran dedicarse a infecciosas y sobre todo manejar, por ejemplo, enfermedades que comprometan el sistema inmune como HIV, eso es clave, porque tienen que distinguir T4, T8, la evaluación de los equilibrios entre las cantidades de T4, T8, T, B, esa es la clave para manejar a un paciente con HIV, porque de eso sé en qué etapa está. Entonces los T cooperadores son los T4, y de una vez vayamos metiéndonos en otros términos, se les llama T4 porque en su superficie, en su membrana, expresan una proteína que se le llama CD4. CD viene de cluster domain, o sea, dominio de familia.
4, CD4. Después tenemos los linfocitos citolíticos, CTL, citolíticos o también llamados T8, T8. Y se les llama así porque en su superficie expresan una proteína, la CD8, estos citolíticos. Y tenemos los T-reguladores, que antes se les llamó, hace unos cuantos pocos años, se les llamaba T-supresores, en algunos textos lo van a encontrar como T-supresores, T-supresores, y que ahora se le ha mejor asignado el término T-reguladores, porque no solo suprimen, hacen un montón de cosas, T-reguladores. Los T-cooperadores, o sea, los T4, producen citoquinas, un montón de sustancias, que lo que van a hacer es activar, ayudar, mejorar la respuesta inmune. O sea, trabajan sobre otras células del sistema inmune. Por ejemplo, trabajan sobre macrófagos, trabajan sobre células incluso de piel, trabajan sobre otros linfocitos como los B, sobre los macrófagos para hacer que su capacidad fagocítica se amplíe enormemente. Sobre otras células de diferentes tejidos, por ejemplo, para favorecer inflamación. La inflamación es una respuesta muy protectiva para nosotros. O sobre otros linfocitos, por ejemplo, sobre los linfocitos B, para decirles que produzcan más anticuerpos de lo que regularmente producen. Eso se llama potencia activa o potencia en la actividad. Los linfocitos citolíticos, o T8, tienen actividad directa sobre la célula, o sea, matan a la célula. Ojo, los T4 no matan ninguna célula. Los T8 sí matan a la célula. Y la matan porque producen algunas sustancias que van a malograr la membrana de la célula. Pero para eso deben tener la señal de que la célula está dañada, está infectada. O sea, esa célula tiene que presentar antígenos de algo, de un virus, de una bacteria que tenga dentro, y entonces el citolítico reconoce eso y dice, esta es mi célula, pero como ya está infectada, hay que matarla, porque está generando virus que no son míos. Y la más. Y los T-reguladores son los inductores de anergia, son los inductores de una conducta en los linfocitos que están produciendo, porque son activos, algo en la cual les dice ya no, ya se acabó y ya no más. Esa reacción de anergia significa apoptosis en esos linfocitos, o sea, les dice mátense porque ya no son útiles. Eso se llama homeostasis. Entonces estos T-reguladores son los responsables de anular esta respuesta. La respuesta, por ejemplo, dentro de la respuesta normal de los linfocitos está la linfoproliferación. Claro, si yo soy un linfocito que reacciono contra E. coli y en ese momento hay E. coli, mi respuesta es linfoproliferación de un montón de linfocitos para defenderme contra E. coli. Pero si E. coli se fue, ya no sirve. Entonces esto es como que le dicen a esto, ¿sabe qué? Ya usted no es útil. Entonces ya no hay más linfoproliferación suya, ya no hay más activación suya, ya no produzca gamma interferón, ya no produzca nada de lo que tiene que hacer, porque ya se acabó. Eso se llama homeostasis, inducida alergia. Y el último, el linfocito citolítico natural, NK, Natural Killer Cell, NK. Este también es un linfocito, aunque sirve mucho para la reacción incluso innata, o sea, no específica, que no reconoce un antígeno específico. Y actúa contra células infectadas. Igual tiene que reconocer que hay algo infectado. ¿Cuál es la diferencia entre un NK y un citolítico? Porque los dos realmente son infectados. Es que el citolítico, este citolítico es específico ante el antígeno. O sea, reconoce un antígeno específico. Un citolítico contra Serratia no funciona contra coli, porque reconoce un antígeno específico, igual como los otros linfocitos.
Pero el NK no, el NK reconoce familias de antígenos. O sea que el NK que reacciona contra la célula infectada con Rickettsia puede también reaccionar contra la célula infectada contra un virus X cualquiera, es el mismo. Entonces no es específico. Por eso es que se nos separa, no es igual que el citolina. Y tiene, por supuesto, marcadores de superficie diferentes. O sea, proteínas de superficie que son diferentes. La respuesta inmune se presenta en fases, en etapas. O sea, no es que vea el antígeno y ya está, se pasó toda la respuesta. No, sucede en diferentes etapas. 5 etapas caracterizan a una respuesta inmune específica. 5 etapas. La primera etapa es el reconocimiento del antígeno. Tengo que reconocerlo para activar a mi linfocito. Si no hay reconocimiento, el linfocito nunca se activa. Eso implica contacto antígeno con el sistema inmune. Y por eso esto es bien importante reconocerlo, porque el medio para hacer ese contacto es el sistema linfoide. Tengo que tener un sistema de acaparación de antígenos, ¿no? De colección de antígenos, de colectar antígenos. La segunda etapa es la activación del linfocito. ¿Ok? Ya recibí al antígeno, lo he colectado y ahora tengo que comunicarle a mis linfocitos. Miren lo que nos está atacando, este es el que está viniendo. Todo ese sistema se llama activación del linfocito. Esa activación implica que el linfocito lo vea al antígeno, se una y lo reconozca como extraño y responda duplicándose. Linfoproliferación, diferenciación a una célula madura y la proliferación, expansión clonal, diferenciación, proliferación, todo eso es parte de la activación del linfocito. Después de la activación del linfocito viene la tercera etapa, que es la eliminación del antígeno. La eliminación del antígeno implica la respuesta efectora del linfocito. El linfocito ya es maduro, ya reconoce, ya sabe qué tiene que hacer y ahora tiene que trabajar. En todo este momento todavía el linfocito no está trabajando contra el antígeno. Simplemente está estudiando, está viendo cómo es el antígeno, se está preparando. En este momento sale al combate y ahora sí tiene que pelear con el antígeno. ¿Cómo elimina el antígeno? Bueno, según sus mecanismos. Si es un linfocito B, será produciendo anticuerpos para que lo bloquee. Si es un linfocito T cooperador, será produciendo gamma interferón, citoquinas para actuar a los otros linfocitos. Si es un T citolítico, será produciendo las sustancias que le hagan hueco a las membranas de la otra célula. Entonces, dependiendo de cuál sea el linfocito, el tipo de linfocito, cambia esta respuesta de eliminación del antígeno. La cuarta etapa es la apoptosis, la conversión o homeostasis. Es decir, terminó la presencia del antígeno, entonces ahora tengo que regular mi sistema inmune, decirle ya no más porque ha venido una infección, o sea, necesito ahora que trabajen otros soldados, usted ya no. Y eso implica eliminarlos, homeostasis, apoptosis, la cuarta etapa. Y la quinta etapa, comunicar al sistema inmune, ok, ya se fue, ya le dije que mueran a esos soldados porque no son útiles, pero no todos. O sea, tengo que acordarme que esto me sucedió. Es memoria. Hay algunos linfocitos que sobreviven, los mecanismos por los cuales se eligen cuáles son los que sobreviven, no los conocemos todavía. Lo que sí se han encontrado es que hay clonas de linfocitos contra antígenos que no hay en el organismo en ese momento, que se han encontrado en el hígado y el bazo. O sea que parece que los linfocitos que van hacia el hígado y bazo, porque están circulando por todo el organismo, son los designados a quedarse de memoria. Es como si tuvieran su sitio de congregación, los que se van a quedar al final, un almacén de memoria ahí, mientras están circulando los que son útiles. Son células de memoria superficial. La respuesta inmune tiene que ser modulada, o sea que la respuesta inmune es reaccionar contra algo, contra una molécula. Si viene la molécula, yo respondo. Esa es respuesta inmune. ¿Ok?
Pero si la respuesta inmune no se modulara, entonces tendría yo que responder frente a cualquier cosa que vea. Y muchas de las cosas que veo me son buenas. Entonces tengo que aprender no solo a responder, sino tengo que aprender a responder cuando necesite y a no responder cuando no necesite. Es como decirle, le digo a mi hijo, no seas tonto, la hora que te agreden, tú responde. Pero la hora que yo me voy y le digo, ¿qué haces? ¿Va a responder contra mí? No, pues, tengo que decirle, responde, pero ante estas cosas, ¿no? Hay cosas en las donde no debe responder. ¿De acuerdo? Eso es modulación. Hay que enseñarle al sistema inmune contra quién responde y contra quién no responde. Eso se llama modulación de la respuesta. Tiene que ser modulado. Por ejemplo, si yo tengo un agente infeccioso, ¿cuál es la respuesta inmune normal? Responder contra el agente infeccioso. Respuesta normal. Responde contra el agente infeccioso. Eso es bueno porque la respuesta contra el agente infeccioso me protege, me da inmunidad protectora. Esa es la respuesta que quiero del sistema inmune. ¿Qué pasa contra una respuesta deficiente o anormal? Es decir, si frente al agente infeccioso mi sistema inmune no responde, infección recurrente. O sea, tengo que enseñarle al sistema inmune que frente al agente infeccioso debe responder, no debe quedarse. ¿Qué pasa si tengo una sustancia inmune, por ejemplo, mis alimentos? Mis alimentos son muy pocos, los necesito, pero mi sistema inmune no sabe que esos son alimentos. Simplemente sabe que el alimento es una cosa extraña. Si respondiera frente a una sustancia inocua, que es lo normal en el sistema inmune, respuesta, me daría alergia. Cualquier cosa que coma responde mi sistema inmune. Entonces tengo que enseñarle que frente a esas cosas, más bien no debe responder. Porque la falta de respuesta nula, eso es lo que necesito. No tiene que responder frente al alimento. ¿Qué pasa con un órgano injertado? Si se injerta un órgano, eso es tejido extraño, entonces mi sistema inmune tiene que responder. La respuesta normal es el rechazo. La respuesta deficiente es aceptar a ese tejido, a ese órgano extraño. Por eso es que cuando hay un trasplante de órganos, lo que tiene que hacerse con el paciente primero es inmunodeprimirlo, para que no responda, porque si no, inmediatamente responde. Lógicamente, ese es un engaño que le hago al sistema inmune. Y yo le puedo engañar hasta por determinado tiempo. No existe trasplante que dure más de 14 o 15 años. O sea, por más que lo inmunodeprima y soporte el injerto, a los 15 años debo estar esperando que mi sistema inmune lo haya reconocido a ese órgano injertado y esté comenzando a hacer la respuesta natural. Y es porque es la naturaleza del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, el rechazo es lo normal. La aceptación de ese órgano injertado es lo anormal y es lo que espero, porque tengo mi inmunodeprimido. ¿Y qué pasa con un órgano propio? Si saco un tejido y lo pongo en mí mismo. La respuesta normal es que genere autoinmunidad. ¿Por qué? Porque no debe responder a mi tejido. Pero si comienza a responder, que es lo natural en el sistema inmune, responder contra algo mío, enfermedad autoinmune. La no respuesta, eso es lo que necesito, que es una tolerancia, autotolerancia. Y por ejemplo, en un caso de un tumor, la respuesta inmune normal deberá ser respuesta contra el tumor, porque es algo que está viendo. Eso es lo que espero. Ante un tumor yo quiero que mi sistema inmune me ayude, o sea, que responda. Y la respuesta deficiente sería no responder, o sea, tolerar al tumor. Cáncer, pues. Si dejo que el tumor crezca sin control, pues no cáncer. Vean entonces cómo tengo que enseñarle que ante determinados tipos de antígenos, porque son cosas extrañas, ante algunos debe responder y ante otros más bien no debe responder. A eso le llamamos, ¿y cómo tendrá que reconocer mi sistema inmune
al antígeno, que no es 1, 2 o 10, son millones de moléculas diferentes. ¿Cómo es que mi sistema inmune es capaz de reconocer millones de cosas diferentes? Mediante un proceso que se llama selección clonal. Selección clonal. ¿Qué significa selección clonal? Significa que cuando mis linfocitos están produciéndose, mi sistema inmune produce diferentes linfocitos para millones de cosas diferentes. Los mecanismos de cómo se generan estos diferentes linfocitos son mecanismos genéticos y van a tener una clase para ver cómo se genera esta diversidad. ¿Cómo puedo con unos pocos genes generar 10 millones de copias de células diferentes con unos pocos genes por recombinación genética? Pero eso lo van a ver después, el problema es. Pero lo que necesitamos ahora entender es que se están generando al formarse millones de células de linfocitos B y de linfocitos T diferentes, uno contra cada antígeno diferente. Uno contra cada antígeno diferente, montones de linfocitos diferentes. Pero entonces sería difícil pensar que en todo momento, para poder ver a cualquier antígeno, a cualquiera de los millones de antígenos, voy a tener circulando millones de células de millones de antígenos diferentes. Me llenaría, no cabería mi cuerpo para tener tantas células diferentes. ¿Qué cosa se hace? Entonces tengo una o dos copias, o muy poquitas copias de cada una de estas células, para que no aumente el volumen. Y existe una circulación de esas células por mis órganos linfáticos. Y cuando pasan a esos órganos linfáticos, comienzan a ver a los diferentes antígenos que llegan al órgano linfático. Y solamente el linfocito que vea su antígeno es el que entra en división. Si yo tengo un antígeno X y de todos estos, solo este es el linfocito que reconoce antígeno X, entonces este es el único que comienza a linfoproliferar. Estos otros no, entran en anergia, o sea, no se duplican. De tal manera que yo tengo después al final millones de linfocitos, pero de hecho los porque salieron de uno solo. Cuando yo saco millones de células de una sola célula, estoy clonando, pero la naturaleza lo hace de por sí sola. Por eso a esto se le llama selección clonal. Selecciona una clona y a esa es la que produce. Por eso es que podemos reconocer a millones de antígenos diferentes en este proceso llamado selección clonal. ¿Cómo se producen estos linfocitos? Los linfocitos se van a producir mediante el sistema hematopoyético. La producción de células en el sistema hematopoyético. Esto es en médula ósea. Todas las células hematopoyéticas se producen en médula ósea. O sea, todas mis células del sistema inmune se producen desde médula ósea. Ojo con esto. Porque cuando yo altero la producción de células en médula, a mi paciente lo estoy reventando. Y ojo con ustedes, con los médicos, porque son los principales responsables de que después hayan sujetos a los 30, 40 años que si caminan sin zapatos se resfriaron, que si abren la ventana se resfriaron, que si come la comida de la señorita, diarrea. O sea, enfermizo, cualquier cosa los enferma. ¿Por qué? A uno dice, me ha salido un hijito enfermito, pues, pobrecito. Eso tiene una explicación. Su explicación es que el tipo ya está inmunodeprimido. ¿Y por qué está inmunodeprimido? Porque su sistema hematopoyético ya no está produciendo la cantidad de células que realmente necesita. Y eso no es cuestión que sucedió ahorita. Es cuestión que viene de 20 o 30 años atrás. O sea, el enfermizo de 40 años
lo fabricaron enfermizo cuando tenía 10 años, o 12 años, o 15 años. ¿Y con qué? Con un montón de drogas que causan aplasia medular. La aplasia medular es la disminución en la síntesis de células en el sistema hematopoyético. O sea, su médula está produciendo menos de lo que tiene. Y lógicamente, si es la médula, el sistema hematopoyético me está produciendo los linfocitos y todas las células que me van a defender. Y hay un montón de drogas que actúan sobre la médula, sobre el sistema hematopoyético. Las más venenosas, bueno, la quimioterapia, pero generalmente la quimioterapia felizmente se da en sujetos ya de edad. No es muy frecuente que uno haga quimioterapia o radioterapia, que también afecta a hematopoiesis, en niños. Son muy pocos, bueno, no puedo escaparme de eso. Pero el peor veneno para el caso de hematopoiesis son corticoides. Los corticoides se dan, y a mí me da los pelos de punta cuando veo que a mí, gente de 12, 13 años, que diga, ay, tengo una alergia acá, Texacor, Texametazona, uy, Dios mío, son corticoides. Ese tipo se está volviendo plástico. En ese momento seguramente le funciona, porque el corticoide es un desinflamante, así que es perfecto. Pero de acá a 10 años ese tipo va a ser un enfermizo de primera. Todo le enfermar. Se fregó ahí con los corticoides. Antibióticos, sobre todo de determinados tipos, cloramfenicoles, tetraciclinas, clásicos. Ojo que eso no quiere decir que los corticoides, yo no le pongo cloramfenicol, se muere, lógico tengo que ponerle. Total, cualquier tratamiento es una cosa de costo-beneficio, cuánto gano y cuánto pierdo. Entonces, pero hay que tener criterio, pero no por ser, pues, aparecer como bueno en ese momento, le voy a meter una bomba a alguien que tiene un bichito sencillo. Le cuento como anécdota, como un anécdota. Cuando estaba estudiando, llegaba, me acuerdo una vez, 11 de la noche, llegó una señora del campo con su hijito que tenía unos 7, 8 meses con diarrea. Una diarrea blanquecina que se hizo, la criatura a menos de un año. Entonces, mi médico, lamentablemente, mi profesor que me enseñó, que me tenía infecciosas todavía. ¿Qué tiene? Tal cosa, vean, ya, ok, palmitato de cloromicetilo. Palmitato de cloromicetilo. Es cloramfenicol. El cloramfenicol no es metabolizable antes de los 3 años. Entonces nosotros veíamos que le recitó y ya nos fuimos a su espalda y dijimos que ver. Eso no tendrá que ver. ¿Por qué? Yo no sé si él no sabía que el cloramfenicol no se metabolizaba a esa edad. O es que simplemente quiso quedar bien con la mamá, porque lógicamente el cloramfenicol va a valer con cualquier bacteria. O sea que si le meto cloramfenicol a esa criatura, lógicamente a las 6 horas le corté la diarrea y le corté la infección. ¿Pero a qué costo? Tuvo diaplasia. Y la mamá, a los 2 días, como era del campo todavía, llega, doctorcito, salvamento, una gallinita le he traído. Digo, la bestialidad todavía es premiada. Una gallinita.